Señor Salvador Idut, ¿va a intervenir o no? Sí, estamos en la propuesta que ha hecho su grupo parlamentario. Presentamos hoy una propuesta no de ley destinada a pedirle al Gobierno que de una vez por todas cumpla con sus compromisos de gasto con el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. El CAR es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que actúa en régimen de empresa mercantil y disfruta de autonomía en su organización. Está adscrito a la Secretaría General del Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Además, tiene un convenio de financiación con el Consejo Superior de Deportes. El CAR es funcionalmente una estructura de soporte de la máxima calidad científico-técnica para el deporte en general y muy especialmente para el deporte de alto nivel, necesaria para alcanzar la excelencia deportiva y que no es asumible por las federaciones y clubes aisladamente. En esos últimos años, el compromiso de financiación al 50% con la Generalitat no se ha cumplido. El CAR maneja un presupuesto de 11,5 millones, de los que 7,5 se financian a través del Consejo Superior de Deportes, 2,5 millones y medio millones, y el Consell Català de l'Esport, 5 millones. Y otros 4 proceden de los recursos propios que genera básicamente a través de las concentraciones de deportistas y selecciones de otros países. Es por este motivo que Esquerra Republicana hoy presenta esta propuesta no de ley para que el Gobierno cumpla con sus compromisos de gasto adquiridos a futuro, así como también a posteriori, es decir, con aquella cantidad de dinero que no ha abonado para el correcto funcionamiento del CAR y que tiene un impacto evidente en la relación de conservación y mantenimiento de unas instalaciones deportivas de primer nivel y excelencia como pretende ser el CAR de Sant Cugat. Muchas gracias, presidenta. A esta proposición no de ley